Dice la Escritura, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, la irrevocabilidad de los dones de Dios y del llamamiento de Dios consiste en la perfección de Dios, porque Dios todo lo pensó desde antes de la fundación del mundo como debía ser, porque Él en su infinita sabiduría y en su entendimiento perfecto, todo lo entendió desde antes de hacer y crear todas las cosas. Así dice, que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y Dios hizo todas las cosas perfectas desde su principio, pero el principio de todas las cosas no es la creación de ellas de manera tangible, sino la creación de ellas en el corazón de Dios, la creación de todas las cosas en la mente de Dios, en el entendimiento infinito y perfecto de Dios. Allí comenzó la obra de Dios, desde el principio. Este es el principio, desde que comenzó en su corazón. Y desde ese mismo momento, en la infinita sabiduría de Dios, ya Dios sabía todo lo que iba a hacer y todo lo que debía ser cada cual. Así ángeles, así todo tipo de ángeles que hay en el cielo, y así todo ser humano, hombre hecho conforme a la imagen de Dios, y así todo ser humano caído de la imagen de Dios, el cual es el hombre que habita en la tierra por el pecado del hombre. Y Dios determinó para cada uno una obra. Dios escribió en el libro de cada uno lo que debía de hacer cada cual, como dice la Escritura por medio del salmista, cuando dice que en mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya Dios lo escribió en un libro, ya Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Esto debe de cumplirse, y cuando esto no se cumple, entonces el propósito de Dios no se ve tronchado, sino que el propósito de Dios se ve deshecho en aquel que no cumplió el objetivo y el propósito de Dios. El pecador dará cuenta a Dios por su pecado y será juzgado por ello y será condenado, porque todo aquel que muere en pecado será condenado. Todo aquel que muere en pecado, aquel niega la sangre de Cristo y niega a Cristo, y así se perderá. Pero todo aquel que sea salvo dará cuenta a Dios por sus obras, dará cuenta a Dios por aquello que Dios determinó para cada uno. Lo que Dios determinó es mejor que lo que el hombre puede pedir, que lo que el hombre puede entender, que lo que el hombre puede imaginar y que lo que el hombre puede pensar, porque así, como dice la Escritura, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así también, de la misma manera, las cosas que Dios determinó que cada cual hiciera son mayores que lo que el hombre puede entender. No sube a su corazón, no puede entenderlo, su oído nunca lo ha escuchado, sino que solamente se pueden entender en el momento de la ejecución, porque son mayores que lo que el hombre puede pedir, y que lo que el hombre puede entender, que lo que el hombre puede imaginar, que lo que el hombre puede armar en su imaginación, en su mente. Y así, el propósito de Dios debe de cumplirse. La irrevocabilidad de los dones, la irrevocabilidad de aquello que Dios da al hombre, es esta, que el hombre debe devolverle a Dios multiplicado, ni siquiera de la misma forma, todo aquello que Dios le da. Cuando esto no es así, aquel será llamado siervo inútil. Así como la parábola de los talentos que el Señor puso como ejemplo, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un señor que, yéndose lejos, dio sus talentos a sus siervos, y a cada uno dio sus talentos conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y dice que pasado mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos, y pidiéndole cuentas a cada uno de ellos, cada uno le entregó conforme actuó. El que le dio 5 talentos, a quien le dio 5 talentos, le devolvió multiplicado 5 talentos. Así el que le dio 2, cada uno conforme a su capacidad. Sin embargo, el que le dio 1, no se lo dio multiplicado, sino que lo escondió. Y esto era lo que Dios tenía determinado para aquel, que él diera multiplicado aquel talento, que él diera a Dios aquellas obras que Dios determinó para él, que él diera a Dios aquellos frutos que Dios determinó para él, que él hiciera las obras y las cosas que Dios había determinado para él, no dándoselas. Este es llamado siervo inútil. ¿Por qué? Porque conocía lo que debía de hacer. El pecador, el que no conoce a Cristo, no, sino que el que no conoce a Cristo no puede entregarle ni siquiera allí su vida siendo transformada en un arrepentimiento previo,
creyó, porque éste sencillamente no creyó, pero el que creyó y no hizo, el que recibió de Dios y el que recibió el llamado de Dios y no hizo, este será juzgado por aquello que no hizo. Y no es que se va a salvar y que va a entrar así como por fuego, aunque algunos sí entrarán así como por fuego, como dice la Escritura, que cuando las obras de todos pasen por el fuego de Dios, la obra que no pasare por el fuego de Dios, esta obra sufrirá pérdida. Si bien él mismo dice será salvo, aunque así como por fuego. Pero aquellos que no dan a Dios, aquello que Dios tenía determinado para ellos, dice que muchos de ellos se perderán, porque a este siervo inútil le dijo que le mandó a decir que lo echaran a las tinieblas de afuera, al siervo inútil, y que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque menospreció el sueño de Dios, menospreció la orden de Dios, menospreció lo que ya Dios tenía determinado, lo cual es perfecto más que todas las cosas, y por causa de esto no se cumplió lo que Dios tenía determinado. Lo que Dios tenía determinado es para el hombre y es para los demás. Esto no se cumple cuando el hombre hace sus propias obras. Esto no se cumple cuando el hombre menosprecia lo que Dios le da. Esto no se cumple cuando el hombre no pregunta a Dios qué es lo que está determinado que él haga. Cuando el hombre es negligente en las obras ordenadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces esto no se cumple. Y por eso dice la Escritura también, allá cuando Dios le daba las órdenes al pueblo por mar de Moisés, que ninguno se presentaría delante de Dios con las manos vacías, después de darle ciertos mandamientos. Así le ordenaba a Moisés, así le ordenaba al pueblo, que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y aunque esto estaba indicando en el tiempo de la ley acerca de sacrificios y demás cosas que había que hacer, estaba apuntando a lo espiritual, cuando en realidad ahora no se viviría por la ley, sino por la gracia, por fe, como se vive en el tiempo de la gracia, por habiendo sido Cristo el sacrificio perfecto y enviado su Espíritu para transformar y que todos seamos dirigidos por su Santo Espíritu, los creyentes verdaderos. Y siendo así, esto se cumple en el creyente verdadero. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. ¿Cómo es no presentarse delante de Dios con las manos vacías? No presentarse delante de Dios sin entregarle a Dios todo aquello que Dios ha determinado que el hombre le entregue, todas aquellas obras que ya Dios determinó que el hombre le entregue, y todos aquellos frutos de aquellas obras que ya Dios determinó que el hombre le entregue, todos aquellos dones que Dios determinó para el hombre y puso en el hombre. Este debe dárselo multiplicado, debe darle el resultado de ello, debe darle el resultado de los dones, debe darle el resultado de las obras, el fruto de los dones, el fruto de todas las obras. Esto es lo que se le debe de entregar a Dios, y esto es lo que Dios en su infinito entendimiento y perfecto entendimiento le pidió al pueblo, y está pidiendo que ninguno se presentará delante de él con las manos vacías, que ninguno se presentará delante de él sin darle multiplicado aquello que Dios ha dado al hombre, para que Dios se lo dé, para que el hombre se lo devuelva multiplicado. ¿Por qué? Porque el Señor lo entregó todo. El Señor, habiendo dado su vida por todos, lo entregó todo, para que ahora los que creen, los que entienden esto, vivan ya no para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por cuanto dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, y vivir para Dios consta en preguntarle a Dios todas las cosas para ejecutar sus órdenes. Y cuando Dios le da talentos al hombre, sean dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de lengua, interpretación de lengua, ciertas características, cualidades que Dios le da al hombre, de don de enseñanza, revelación, y todo lo que Dios le da al hombre, el hombre debe de sacarle provecho a estas cosas al máximo, buscando a Dios en todo tiempo, sin cesar, pero no obrando desatinadamente por su propia cuenta, sino preguntándole a Dios qué hacer con cada una de las cosas que Dios le ha dado. Y así Dios le va dando más a aquel, y así aquel, mientras va dando los frutos de aquello que Dios le ha dado y ha depositado en él, entonces Dios va dándole más, y mientras más le da, entonces el hombre debe de darle todavía más a Dios. Y esto es la diligencia del creyente, esto es el espíritu fervoroso del creyente,
creyentes, donde dice, en lo que respecta a diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es ser fervientes en espíritu, esto es tener un espíritu fervoroso en aquello que Dios ha determinado. Un espíritu fervoroso es algo que está siempre dispuesto, es algo que está activo en aquello que Dios ha determinado, en aquello que Dios puso en mí, en aquello que Dios pide de mí. Pero esto se hace siempre preguntándole a Dios. Esto se hace siempre siendo dirigido por el Espíritu Santo, recibiendo toda revelación de Dios acerca de cómo hacer las cosas, recibiendo toda palabra de Dios al oído acerca de cómo hacer las cosas y quedándose quieto, sin moverse a la derecha, sin moverse a la izquierda, cuando Dios no habla y cuando Dios ordena quedarse quieto y quedarse siendo capacitado por el Espíritu Santo en completa intimidad, y completo secreto con Él, en el secreto ordenado de Dios. Como dice que los profetas que profetizaron por su propia cuenta, Dios no les envió, pero ellos corrían. Dios no les habló, pero ellos hablaban. Pero dice que si aquellos profetas hubieran estado en su secreto, hubieran hecho oír sus palabras a su pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Quiere decir que aunque el hombre intente darle a Dios aquello que Dios le ha puesto y se lo intente dar multiplicado, el hombre no podrá hacerlo si Dios no le ordena, si Dios no le dice cómo hacer las cosas y lo guía por el camino correcto, cómo hacer las cosas. Si el hombre lo hace desatinadamente, el hombre perderá los bienes. Esto será de su propio corazón. Y si el hombre no vive en el secreto de Dios, tampoco podrá darle a Dios aquello que Dios puso en su corazón. Tampoco podrá devolverle a Dios aquello que Dios puso en él, aquellos dones del Espíritu, aquellas cualidades, aquellos atributos que dice que de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto proviene todo del Padre de las luces. Pero ¿qué quiere decir cuando dice que no hay mudanza en Él ni sombra de variación? En Él no se mudan los pensamientos. Él no varía de criterio. Él no varía diciendo, te di esto y determiné de ti esto, pero ahora cambié de pensamiento y cambié de criterio porque vi que no podías dármelo. No, porque el Señor le da a cada uno conforme a su capacidad. Dice que Él no le da a ninguno una carga que no pueda llevar. Así dice, no carga Él al hombre más de lo justo para que venga con Dios a juicio. ¿Qué quiere decir? Que le da a cada uno conforme a lo que éste le puede dar a Dios multiplicado, conforme a lo que éste puede hacer. Si el hombre no puede hacer algo y dice no puedo hacerlo, es porque éste fue negligente y fue insensato en su vida, y no fue diligente y no tuvo el fervor y no tuvo el espíritu dispuesto para estar en el secreto de Dios, para estar en la obediencia a Dios, para permanecer en la intimidad con Dios. Siendo así, éste perderá los bienes. Siendo así, éste no podrá multiplicar los talentos. Éste no podrá dar multiplicado a Dios todo lo que Dios puso en él, todo lo que Dios tenía determinado de él. ¿Por qué? Por la negligencia, por la insensatez. Pero esto tiene una base. ¿Por qué? Porque así como por la fe el hombre es salvo, también por la falta de fe el hombre se pierde. Pero ¿cuál es la falta de fe en este caso de los creyentes? En el caso de los del mundo, es la falta de fe en el sentido de que no creen que Jesucristo vino a salvar al alma del infierno, porque no creen que hay infierno unos, no creen que hay Dios otros, no creen que necesiten ninguna salvación, ni que hay mundo espiritual, ni ángeles, ni diablos, así como los saduceos que no creían en nada de esto, ni vida eterna, otros y demás. Pero en el caso del creyente, que sí crea la verdad de todas las cosas, ¿cuál es su falta de fe? Su falta de fe es no creer en que Dios hará todas las cosas que Dios ha determinado en él y a través de él, y así se va a los afanes de la vida, se va a turbar, se va a la confusión del mundo y se va a todo tipo de negocio a lo cual Dios no ha mandado a ninguno. ¿Por qué? Por su falta de fe para ejecutar las obras de Dios, por su falta de fe para buscar a Dios con todo fervor, con toda entrega de su vida, de su voluntad, de todo su tiempo y de todo su esfuerzo en cuerpo, alma y en espíritu, con una mente
entregada completamente a Dios. Y por esta falta de fe, el hombre entonces no podrá dar a Dios multiplicado aquello que Dios puso en él. En Cristo dice la Escritura que todos somos un cuerpo. Unos son unas partes del cuerpo y otras partes del cuerpo son otros. Así, todos somos un cuerpo en Cristo. Cada uno miembro los unos de los otros, y el cuerpo no se ordena por sí mismo, sino que la cabeza, que es Cristo, lo ordena. Y ninguno puede decir a otro: no te necesito, ni la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si un miembro del cuerpo falla, el otro no puede actuar. Asimismo, se pierde el desarrollo del cuerpo de Cristo por la negligencia de muchos. Asimismo, se pierde el desarrollo, se pierde el aumento, se pierde el crecimiento del cuerpo de Cristo, como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Así se pierde. Entonces, ¿qué acontece? Que lo que Dios tenía determinado para su cuerpo y de su cuerpo no se cumple. Su cuerpo es todo el cuerpo, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque uno se va a hacer sus propias obras por un lado, otro es negligente e insensato y no hace ninguna, otro se vuelve atrás, otro se deja guiar por otro, y así entonces la negligencia hace que el cuerpo se estanque, como en el tiempo del fin, que el cuerpo sea estancado a todo en todo. ¿Por qué? Porque todos han hecho sus propias obras y cada uno se fue a hacer lo que bien le parecía. Tiempo tan terrible del cual Dios dice que si Él no acorta los días de aquellos líderes que han hecho perder al pueblo, ni uno sería salvo. Esto fue lo que el Señor me habló acerca de los días que serán acortados. Los días que serán acortados, que si Dios no acorta aquellos días, dice que ni uno sería salvo. Así acontece. Así como aconteció en el tiempo de Noé, asimismo, de la misma manera. Entonces, el cuerpo ha quedado sin moverse, y por eso es que el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué la maldad se multiplica? Porque el amor se enfría. Por la falta de movimiento como debería de moverse el cuerpo de Cristo. Porque cuando el cuerpo se mueve conforme a la voluntad de Dios, ninguna de esas cosas acontece. Ninguna de esas cosas suceden. Pero todas esas cosas suceden por la negligencia, por el hombre no darle a Dios lo que Dios ha determinado de él, por el hombre no entregarle a Dios todo aquello que Dios ha determinado de él. Pero Dios dice que guarda un remanente fiel en el tiempo del fin, porque dice que si Dios no hubiera guardado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Cómo fue Sodoma y cómo fue Gomorra? Aparte de su iniquidad y de su pecado, quiere decir que Dios ya hubiera consumido al pueblo, porque eso fue lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Los consumió con fuego en un momento, sin que acamparan contra ellos tropas, sin que acamparan contra ellos compañía. Los consumió en un momento y no supieron ni de dónde vino el castigo. Así hubiera sido el pueblo, pero dice que Dios guarda el remanente en el tiempo del fin. Que el hombre se llame cristiano y que haya campaña y que haya movimiento de la cristiandad. Esto no quiere decir que el cuerpo se esté moviendo correctamente, no, porque dice que si no hubiera Dios guardado un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra habríamos sido semejantes, habríamos venido a ser. Así también dice que Dios ha guardado en este tiempo del fin un remanente. Ese remanente es el que hace las obras de Dios, es el que da Dios multiplicado, porque todo se hace bajo las órdenes de Dios, todo se hace bajo las órdenes de la cabeza. Así el hombre le puede dar multiplicado a Dios todo lo que Dios ha puesto en él. Así el hombre le da desarrollado. Así el hombre entonces hace que se active en él aquel don y aquellas cualidades, aquellos atributos que Dios puso en él, sin que falte ninguno que se active. Y entonces se cumple la palabra de que las cosas que Dios escribió en el libro de cada uno, entonces se cumple en aquel que lo hace, se cumple sin que falte ni una de ellas. Pero todo está en la dependencia completa y total de Dios. Si el hombre mira al hombre, no podrá hacerlo. Si el hombre se deja guiar por el hombre para hacer las obras y entonces imita al hombre, no podrá hacerlo. Hará otras. Lo que Dios determinó para cada uno es diferente, porque dice que cada estrella es diferente a otra en gloria. Y si cada estrella es diferente a otra en gloria, ¿está hablando de qué? ¿De las estrellas del cielo? No, está hablando del hombre, porque a esto es que se enfoca y se dirige la palabra, es al hombre, no a las estrellas, no a las lumbreras de los cielos, no, sino al hombre, al cual es comparado también con las estrellas, con las lumbreras de los cielos. Y asimismo, cada uno tiene atributos diferentes al del otro. Y entonces, si el hombre ve a uno, si uno ve
ve a otro que abre una iglesia, que abre un ministerio evangelístico, que abre un tipo de obra, que hace un tipo de acción cristiana, y el hombre lo que hace es imitar la obra de aquel, este perderá lo que Dios ha determinado para él. No lo cumplirá aquel, el que lo llamó a la imitación, puede que lo esté cumpliendo o no, y este entonces será peor. Este no lo hará por imitar al otro, y entonces cada uno imitará a sus compañeros si todos hacen así, y se perderán los bienes. Y esto es lo que ha acontecido. El hombre debe de presentarse delante de Dios con las manos llenas. ¿Llenas de qué? Llenas de las obras que Dios tenía determinado para él. Si se presenta con las manos vacías, sufrirá pérdida. Si acaso, si bien y si acaso él mismo será salvo, aunque así como por fuego, si verdaderamente tenía temor de Dios, y aunque vivió en error y en confusión, verdaderamente hubo en él un arrepentimiento, verdaderamente hubo en él el guardarse en un arrepentimiento, en un temor reverente, y por ignorancia hizo estas cosas, si acaso él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero Dios pedirá cuenta a cada cual por lo que Dios determinó para cada cual desde antes de la fundación del mundo. Y aquel en que se murió el talento, el don que Dios le dio, dará cuenta a Dios por habérsele muerto esto. Esta es la irrevocabilidad de los dones. No quiere decir que el hombre tenga un don de Dios y de pronto allí no lo ejecute, y entonces el don o se vaya al mundo y el don se queda con él, como piensan muchos. No es así. No se desarrolla en el hombre. La irrevocabilidad es que el hombre dará cuenta a Dios por esto. Dará cuenta a Dios por lo que Dios quería que se cumpliera en él, por la función que Dios quería de ese don y de cada uno de los dones que Dios tenía determinado para él. No que el hombre va a recibir de Dios todos los dones, porque Dios no le va a dar a un negligente sus dones santos y puros, sus dones gloriosos. No, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se pierde y se pierden los odres. No, sino que echan vino nuevo en odres nuevos. Eso fue lo que el Señor dijo, dando a entender que el Señor no pondrá lo suyo en alguien que tenga un corazón viejo, en alguien que tenga el corazón de Adán todavía. No lo pondrá, pero quería ponerlo. Estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, en la infinita sabiduría y entendimiento de Dios y perfecta ciencia de Dios, que Dios le iba a dar eso a este, pero no se lo dio. ¿Cuál es la irrevocabilidad del don? No que éste lo tiene y le va a dar cuenta a Dios por tenerlo, no, sino que Dios no se lo dio, pero tenía Dios determinado dárselo. No se lo dio por la negligencia de este, porque Dios no pone sus dones santos en vaso sucio, no pone lo limpio en vaso sucio, no, sino que dice que si alguno se limpia de estas cosas, de todas las inmundicias, será instrumento de honra, útil, preparado para toda buena obra. Este será instrumento de honra, pero no aquel que no se limpia de las cosas del mundo y del corazón corrompido y del corazón viejo, acostumbrado a sus propias obras y a sus propios pensamientos. Esta es la irrevocabilidad del don, que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Sí, cada uno dará cuenta a Dios de lo que Dios tenía determinado para él. Cada uno dará cuenta. Esta es la irrevocabilidad del don. No es que el hombre lo tenga y que el hombre allí lo use vanamente. No, porque no es que se use vanamente, es que no puede tener un desarrollo y no puede tener una función correcta si verdaderamente el hombre no está limpio y el hombre no es diligente. Y todo debe de preguntársele a Dios, y Dios entonces pedirá cuenta a cada cual cuando le presente el libro de cada cual delante de sus ojos, y vea el hombre entonces lo que estaba escrito de él, que debía de cumplirse. Y cuando esto no se cumpla, el hombre no tendrá que decir, y el hombre entonces vendrá con otro libro, y Dios le preguntará, ¿de dónde sacó ese libro? Ese libro Dios no lo escribió, y esto es el ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios, porque los que son guiados escriben con sus obras aquello que Dios determinó para ellos, porque Dios lo escribe en su infinita sabiduría, pero ahora el hombre lo debe de escribir con sus acciones, ahora el hombre lo debe de escribir con sus obras, y Dios le da a cada cual conforme a lo que escribió, le va dando, le va dando, le va dando, y al diligente hace que
que se le multipliquen aquellos dones y hace que entonces fructifiquen, hace que entonces allí se desarrollen. Y por eso aquel que tenía un don, que lo escondió, el Señor cuando le pidió cuenta por el don, le hizo una pregunta y le dijo: ¿por qué no fuiste a los banqueros y entregaste mi talento a los banqueros, para cuando yo viniere hubiera recibido lo que es mío con los intereses? ¿Cuáles son los banqueros? Los banqueros es Dios mismo. Él es el banquero, Él es el que puede hacer las cosas en el hombre. Y por eso es que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el hombre solamente hace repetir el texto: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que se puede en Cristo? Sé que es lo que se puede, es lo que Cristo determinó de mí, lo que el hombre desecha, el mismo que dice todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo no es hacer mis propias obras ni cumplir mis antojos en Cristo, no, lo que Dios determinó de mí. Él es el banquero. ¿Por qué? ¿Qué hace el banquero? Multiplicarte lo que tú le das allí mientras tú se lo das. Cuando el hombre lo deposita en el corazón de Dios, entrega toda su confianza en Dios y le dice: Señor, yo no sé cómo hacer esto, dime cómo lo hago, dime cuándo lo hago, dime qué tengo que hacer. Entonces eso que Dios puso, Él mismo lo hace desarrollar en el hombre, porque todas las cosas son hechas por Él, todo es hecho por Él y para Él. Él es el que desarrolla todo, y el hombre tiene que entregárselo, y Él es el que hace que el hombre desarrolle el don. Él es el que hace que el hombre desarrolle aquello que Dios puso en él, y así entonces se cumple aquello que Dios determinó para el hombre y que el hombre debe de entregarle a Dios. No se presentará con las manos vacías el diligente, no se presentará con las manos vacías el prudente, el que es temeroso para hacer esto, pero el resto se presentará con las manos vacías y se irá con las manos vacías. Si acaso será salvo, aunque así como por fuego. Esta es la irrevocabilidad del don y la irrevocabilidad del llamamiento de Dios, el cual es perfecto en gran manera, más de lo que el hombre puede entender. Gloria a Dios.